iba hacia el lugar, veía que la visión crecía, pero iba con un crecimiento hacia el juicio. Dice que la visión de Lot crecía. Y la palabra cobertura o concepto de esta es cubierto, estoy cubierto. En las Sagradas Escrituras es cubierto por completo. Estoy brindado. ¿Qué? Diga, yo estoy brindado. Cuando pertenezco a un llamado y estoy sustentado por un llamado de Dios. Porque lo que te sustenta no es el pastor Bonilla, es el llamado. Hello. Hello, hello. Es el llamado. Si tú sabes que en tu iglesia hay un llamado, permanece en ese llamado. Permanece en esa cobertura. Porque cuando renuncia a ella, está renunciando al llamado de Dios. Dios no se está equivocando a traer gente a los lugares. Somos nosotros que en nuestra rebelión y en nuestra rebeldía queremos buscar los lugares donde más nos conviene, donde nadie nos moleste, donde nadie nos exija, donde se cumplan mis sueños, donde se cumplan mi deseo, donde mi capricho sean los que sean aceptados. El llamado de Dios te incomoda. El lugar donde Dios te pone no te da felicidad. A lo que te da el poder, lo que te da es gloria. Pero no venga a buscar felicidad en el llamado de Dios. O si no, yo fuera el hombre más feliz. Aleluya. No, aquí yo he sufrido, pero tengo gozo. Aquí yo he sido traicionado, pero tengo gozo. Aquí yo he sido mal pagado, pero tengo gozo. Alguien tiene que entenderlo. Porque el llamado de Dios no significa que te va a agradar a ti estar allí. El llamado de Dios, tú vas a pasar todos los procesos hasta que muera tu semilla, se descacare tu semilla y te convierte en un árbol gigante. Hello. Hello. Y te ve gente cambiando de aquí para allá. Y 20 años pasan y usted lo va a ver con la misma visión o más apagado que nunca. Porque un árbol que se arranca cada rato de un lugar se seca en el camino. Se seca. Entonces diga protección. Estoy brindado cuando estoy en cobertura. Fundamentalmente se refiere a la protección, al amparo. Estoy protegido, estoy brindado y estoy amparado. Es el perdón, la guianza. Esto es el cuidado de Dios y la obligación que el Señor mismo se exige Él para cuidarte a ti más allá de tu debilidad. Estamos aquí, ¿dónde está la iglesia? Dios, con los que pertenecen y permanecen bajo su guianza, Él se obliga a cuidarte. Mandará sus ángeles delante de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Porque Él está comprometido con cuidarte cuando tú perteneces y perseveras a la cobertura y al llamado de Él. Estamos aquí, ¿lo entendió alguien? ¿Lo entendió alguien? Entonces cuando tú perteneces al llamado, cuando tú estás en el llamado, cuando tú estás bajo la cobertura, esto es cuidado de Dios. Dios se obliga, Él mismo se exige para protegerte. No porque tú te lo mereces, sino porque Él te llamó y está bajo su llamado y está bajo su cobertura. Esto produce expansión, esto produce gloria y esto produce favor. Aquí Dios te exige protegerte. Aquí Dios exige refugiarte. Este es el cuidado soberano de Dios sobre nosotros antes de la adversidad. El Salmo describe, el Salmo 91, quiero que usted abra su sentido. Que la gente tiene el Salmo 91, pero no entienden. Se lo voy a dar a entender en este día. Dios exige Él cuidarte cuando tú perteneces fiel a su llamado. Cuando Dios te metió en un llamado, te metió bajo su cobertura. Cuando Dios te metió en un llamado, no es lo mismo tú meterte en alguien que se llamó, en alguien que Dios llamó.
No es lo mismo tú seguir a alguien que se llamó, que se autodenominó, que se autoplantó, a meterte bajo la cobertura de alguien que Dios llamó. No es lo mismo. No es lo mismo meterse bajo los fariseos, bajo los escribas, bajo alguien que se le ocurrió salir por ahí en contienda y poner una iglesia o poner lo que sea a alguien que tú sabes que Dios lo llamó, que es un llamado de Dios, que Dios lo trajo. No es lo mismo. Yo era muy cuidadoso con eso. Yo ni iglesia visitaba. Pues yo sabía que a Juan Carlos le había llamado Dios y que yo estaba cuidado y protegido bajo ese llamado. Ahora, el día que yo entienda que el pastor que me pastorea a mí no es llamado de Dios, yo me voy de ahí porque yo tengo que estar protegido. Hello. Si usted entiende que yo no soy llamado de Dios, yo le doy la licencia para que usted vaya al lugar donde usted quiere. Pero si el Espíritu Santo le ilumina a usted que aquí hay un llamado de Dios, que aquí fue Dios que plantó esta iglesia, que aquí fue Dios que me plantó, que aquí fue Dios que me llamó, quédese, porque su vida no va a terminar mal. Su vida va a terminar bajo gloria, bajo favor. Su vida va a crecer, su vida va a impactar. ¿Sabe por qué? Porque los llamados de Dios hacen que otros crezcan. No te manipula para que tú hagas las cosas. Él deja que el reino se te revele. El reino se le reveló a Pedro, y hasta que Pedro no vio la visión de que tenía el Mesías, de que tenía el Hijo de Dios, no se tiró de rodillas. Yo no le voy a exigir respeto a mi llamado a ninguno de ustedes, pero sí voy a permitir que Dios les revele si soy llamado de Él o no soy llamado de Él. Porque cuando a Pedro se le reveló, tú eres el Cristo, andando ahí casi a los 3 años, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, cayó de rodillas, respetó su autoridad y le llamó Señor y Pastor. Lo nunca conectó con la autoridad divina que tenía Abraham. Hello. Hello. Anduvo con él, lo recogió, lo sostuvo, lo enseñó, pero nunca conectó, porque cuando tú conectas con la autoridad divina, tú respetas ese manto, respetas esa autoridad divina, tiene temor de Dios, porque sabe que fallándole a ese hombre de Dios, le está fallando al Dios que lo llamó. Entonces lo termina en vergüenza. Mire lo que va a pasar aquí. Ahora, lo que le estoy diciendo, que Lot se salió de la cobertura, se salió del amparo divino, se salió de la protección divina, se salió de estar brindado, se salió porque no supo permanecer bajo el llamado de Dios. Hay 10 declaraciones que quiero que sepa que pertenecen a usted cuando usted pertenece bajo la cobertura de Dios. Cuando usted está bajo la cobertura de Dios, y con esto voy a terminar porque quiero que usted almacene lo que Dios le tiene en este día. Esta cobertura también tiene que ver con perdón expiatorio. Bajo la cobertura, todos los daños que el enemigo te quiere hacer, Dios está, Él mismo se obliga a perdonarte. Hello. ¿Y cómo es eso, pastor? Que Dios mismo se obliga a perdonar. Sí, porque tú estás bajo la cobertura y Él se comprometió a cuidarte. Hello. Él se comprometió a cuidarte. Mientras Abraham caminaba, había un compromiso de Dios cuidarlo, de Dios bendecirlo. Mientras él caminaba, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí conectando con mi palabra. Anda delante de mí respetando mi llamado. Anda delante de mí bajo mi cobertura, bajo mi protección. Esta cobertura tiene que ver con perdón expiatorio. Esto significa que siempre estará dispuesto a cubrir y perdonar tu pecado, tu carga. En la escritura, cubrir significa perdonar, ignorar tu pecado. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué dice el Salmo 32:1? Dichoso, diga, somos dichosos. Dichoso aquellos a quienes le está hablando a un grupo. No todo el mundo dichoso, no todo el mundo protegido,
No todo el mundo está bajo cubierta. No todo el mundo está brindado. Diga conmigo, yo soy del grupo que estoy brindado. Yo soy de aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. Alguien tiene que decir amén a eso. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. No, que el pecado hay que descubrirlo, que el pecado hay que denunciarlo. Eso es del diablo. Si el que te llamó no te hace pasar la vergüenza, sino que te cubre para restaurarte. Diga, Dios cubre pecado. Dios no. Ahí no está Dios. Cuando usted ve que la gente está descubriendo el pecado y la falta de los otros, ahí no está Dios, ahí está el mismo diablo, ahí está nada, ahí está Caifás. Ahí está el diablo metido, dañando vida, dañando. Por eso están penando que cualquier gente que se invente una mentira lo pueden meter a juicio de 3 años a 5 años. El que sube una foto suya o un video suyo mintiendo, aunque sea de verdad, le meten 5 años y 6 años en el nuevo código. Porque la gente está muy ligera dañando testimonios. La gente está muy ligera metiéndole pensamiento negativo del otro a otro. La gente está muy ligera dañando vida. La gente está muy ligera dañando testimonio. La gente está muy ligera dañando iglesia, dañando visión, dañando hombre, dañando matrimonio, dañando mujer. La gente está muy ligera. Por la lengua se están matando mucha gente. Los hombres están matando mujeres. Las mujeres se están suicidando. Los jóvenes se están matando por la lengua, porque la lengua está llena de demonios. Hello. Por eso erradique totalmente todo lo que no tenga que ver con buen nombre, todo lo que no sea de buen nombre, todo lo que no sea digno, sáquelo de su vida. Esta cobertura es perdón y tiene que ver con cubrir y perdonar tu pecado y tu carga. En la Escritura, cubrir significa cubrir el pecado, perdonarlo. Esto significa perdonar tu pecado. Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto ¿qué? Su pecado. Diga, Dios me cubre. Diga, Dios me cubre. ¿Pero por qué me cubre? Me protege, porque Él no quiere que entregarme al enemigo. Él quiere que yo resuelva su problema, mi problema lo resuelve en Él. Dios quiere que tú resuelvas tu problema en Él. Dios no quiere avergonzarte, Dios no quiere tirarte a los demonios, Dios no quiere tirarte a los impíos. Gente que sacan la carga y los problemas de la iglesia, donde los impíos le hacen daño a los impíos, le hacen daño a los no creyentes, le hacen daño a la iglesia, porque ellos se llenan de ira, porque quieren ese lugar. Hay gente que quiere en el lugar de la cobertura, hay gente que quiere en el lugar que no les pertenece, se llenan de odio. Cuando no les permiten obrar como ellos les da la gana, se llenan de odio y comienzan a dañar a la gente, comienzan a dañar a los impíos. Y todo aquel que saca las cosas de la iglesia, donde los hijos de la tiniebla, donde los hijos del diablo, es peor que el que cometió la falta. Peor. Porque el que comete la falta se queda en silencio, Dios lo cubre hasta que se restaure. Pero aquel que divulga no solamente daña el testimonio de su hermano, sino que también daña que otros entren. Hello. Hello. Y la iglesia está para proteger a su hermano. Ahora Caín va a decir, ¿soy yo guardar de mi hermano? ¿Qué me importa a mí mi hermano? Caín va a decir así. Pero los Abeles van a cuidar a su hermano. Van a tener el corazón de Dios. Los Abeles van a cuidar que su hermano es de Dios, que Dios lo llamó. Los Abeles van a cuidar, a proteger a su hermano, van a proteger a su ministro, van a protegerlo, porque ellos tienen el corazón de Dios, tienen el corazón de la justicia. Ahora los Caínes no protegen a nadie. Los Caínes descubren a todo el mundo. Los Caínes hablan de todo el mundo, hablan de su pastor, hablan de su hermano, hablan de su líder. Los Caínes no tienen censura para hablar mal de la iglesia, pero los Abeles, los que tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios, ellos protegen su hermano, protegen su iglesia, protegen su ambiente, protegen los vecinos, protegen los inconversos, porque pretendemos ganarnos la vida.
No es que no pasen cosas dentro de la iglesia. Es que esas cosas que pasan dentro de la iglesia, usted no se convierte en boca floja en dañar a un impío que tiene que entrar y que no comprende que aquí hay problemas. Porque los problemas que me pasan a mí, yo no debo divulgárselo a usted, porque son problemas de alto nivel. Son problemas de alto nivel. Son problemas que me pasan a mí porque yo puedo